Dios no hace acepción de personas, pero tiene favoritos. Ándele, hasta parece como que se contradice la cuestión, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, pero tiene favoritos, ¿sí? ¿Quiénes son los favoritos de Dios? Los que ganan su favor, los que alcanzan su favor. Ahorita vamos a ver qué es esto. Mire, acepción de personas, de acuerdo al diccionario, es una preferencia sin una razón justificable, ¿sí? Es decir, que tú prefieres a uno más que a otro sin una razón justificable. Pero si hay una razón justificable, entonces puede ser preferido, ¿sí? O puedes preferir a alguien, que eso es lo que Dios hace. Una persona que es favorita, la palabra favorito, ¿verdad? Dice estimado o apreciado con preferencia. O sea, Dios no hace acepción de personas, sí, pero también la Biblia dice a Jacob, ¿qué? Amé, pero a Esaú aborrecí. Qué tremendo, ¿no? O sea, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Si Dios no hace acepción de personas. Bueno, vamos a ver por qué. Vamos a entender esto. En Mateo 5:45 dice: porque Él, hablando de Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos. Es cuando sale el sol todas las mañanas, porque tú eres cristiano, nada más resplandece para ti, o también para tu compañero, el que va contigo para el trabajo, tu vecino, sale para todos, ¿sí? O sea, Dios no dice, no, pues a este nada más le voy a dar pura sombra o lo voy a tener aquí. El sol que Dios estableció sale para malos y para buenos. Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? O sea, Dios nos da oportunidades a todos nosotros. Vamos a leer, busque ahí Eclesiastés 9:11. Eclesiastés 9:11 dice: en este mundo he visto algo más, que no son los veloces los que ganan la carrera, ni los valientes los que ganan la batalla, que no siempre los sabios tienen pan, ni los inteligentes son ricos, ni los instruidos son bien recibidos, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. ¿Sí se ha dado cuenta que aún las personas injustas prosperan? O sea, un tiempo viene para todos. No sé si tú recuerdas, los que son más adultos, sus primeros años, pues donde a lo mejor no conseguías trabajo, no andabas bien, todo lo demás. Pero viene un tiempo para todos, para justos y para buenos, o para malos, para injustos. Dios va a traer las mismas oportunidades, ¿sí? Dios les va a permitir a uno ganar la carrera cuando no era el más veloz. Dios le va a permitir a otro ganar la batalla cuando no era el más valiente, ¿sí? Dios va a permitir que seas saciado de pan aunque no seas tan sabio, porque Dios es justo y no hace acepción de personas. En todas estas cosas que son las bendiciones básicas que Dios le da a la humanidad. Es más, ¿Cristo por quién vino a morir? Por todos. Pero solamente, o sea, ahí hay una condición ya empiezan ciertas condiciones si tú quieres obtener el favor de Dios. Es decir, la gracia de Dios es para todos. Todos tienen la oportunidad de entrar dentro de la gracia de Dios. Pero entran ¿quiénes?
los que deciden, los que la reciben, los que confiesan al Señor Jesús como su Señor y Salvador, entran en la gracia de salvación. El que no lo hace, no entra, aunque es para él. Un joven puede estar aquí sentado y diciendo, la gracia de salvación es para ti, pero si él no la quiere, no entra. Y entonces ahí vamos a empezar a ver que hay ciertas condiciones en el reino de Dios que yo tengo que crecer en el carácter de Cristo para obtener el favor de Dios. No es en automático. Dile a tu hermano que está a un lado, no es en automático. ¿Sí? Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia, Dios tiene cosas que son comunes para todos. Él dice que su misericordia es nueva cada mañana. Es nueva para ti y es nueva para el injusto. Es nueva. Cada mañana Dios nos da una nueva oportunidad a todos. Pero, diga conmigo, pero, ¿sí? Si queremos crecer en el reino, tenemos que crecer en el favor de Dios. Cuando tú comienzas a crecer en el favor de Dios, Dios va a empezar a hacer una diferencia. Su gracia es para todos, pero porque tú has creído en el Señor Jesucristo, vas a tener un mayor favor que el que es injusto. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto. Vamos a entender esta parte. También, por ejemplo, Dios tiene una gracia para darnos un llamado. La Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que Dios me escogerá a mí? ¿Será que Dios me ha escogido o no me ha escogido? Bueno, la respuesta no depende de Dios. La respuesta a ese versículo que dice muchos son llamados pero pocos son escogidos es porque pocos responden al llamado de Dios en su vida. Algunos simplemente recibieron la gracia de salvación y vienen o se sientan en una iglesia. Pero otros también entendemos, todos los que hemos recibido esta gracia, también hemos recibido un llamado de parte del Señor. También hemos recibido dones, talentos que Dios nos ha dado, y Él quiere que nosotros respondamos a su llamado, pero no todos responden. Entonces el llamado de Dios está para todos. Si tú quieres servir al Señor, tú tienes que empezarle a preguntar, Señor, ¿a qué me has llamado? A lo que tú me has llamado, y tú puedes responder a ese llamado. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, ¿sí? Vamos a leer, y sí búsquelo, Ruth capítulo 2 versículo 11 al 13. Entonces ahorita pues establecimos una base de cómo hay cosas generales en las cuales Dios va a bendecir tanto a buenos como a malos, tanto a justos como injustos. Dios los va a bendecir porque Él es fiel a su palabra. Sin embargo, Dios nos llama a crecer en su favor, a volvernos un favorito de Dios. ¿Sí? Vamos a leer Ruth. Para yo poder volverme un favorito de Dios, tengo que crecer en el carácter de Cristo. Ruth capítulo 2 versículo 11 al 13. Dice, y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Cómo sabemos
que hemos alcanzado el favor de Dios? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que nosotros hemos alcanzado el favor de Dios? Bueno, el favor es cuando Dios se compromete contigo. Ya no es acerca únicamente de tu compromiso tuyo con Dios, sino que ahora Dios se compromete contigo. ¿Sí? El favor de Dios es cuando Él te reconoce, cuando Él viene y te dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando Él te habla y te dice: te voy a dar mi favor, ¿verdad? El favor de Dios es, como dice el versículo 12 aquí, dice: Jehová recompense tu obra. Y este año es el año de la recuperación divina, es el año de la recompensa, es el año de la remuneración. Y dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Favor de Dios es cuando Dios te pide algo, pero Él lo paga. ¿Sí? Fíjese, en Génesis capítulo 22, versículo 8, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Porque Dios se lo ha pedido, y el Isaac pues va bien contento, ¿verdad? Inocente, y de repente, como ya ha acompañado varias veces a su papá a los sacrificios, pues ve y dice: oye papá, ¿y la oveja, el cordero del sacrificio? Y Abraham le contesta en Génesis 22, 8, y le dice: Jehová se proveerá, Dios se proveerá. No le dice: Dios nos proveerá. No dice: Dios me proveerá. No dice, como sabemos, ¿verdad? El Señor es mi proveedor. Sí, pero Él dice: Jehová se proveerá. Es decir, que lo que Dios te pide que tú hagas, cuando Dios le pidió a Moisés hacer el tabernáculo, todo lo demás Él lo pagó. Cuando Salomón levantó el templo, Dios lo pagó. Si Dios te pide hacer algo, si Dios te pide en tu llamado, avanzar en tu llamado, Él va a suplirte. Él va a suplirte para tu llamado. ¿Sí? El Señor se provee para sus planes. Favor es una gracia inmerecida. Ella dijo en el versículo 13: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Sabe que el favor irrita a las personas religiosas. Tú puedes ver a un nuevo que a lo mejor tú llevas 20 años en la iglesia y tú estás orando y estás orando, ¿verdad? A lo mejor las chicas están orando por el prometido, ¿verdad? Y el chico está orando por la prometida, y de repente llega un nuevo y pum, ¿verdad? Ya Dios le dio el prometido ahí. Y ahí uno dice: ¿qué pasó? Yo estuve orando y orando y orando y nada. Y este nuevo que llega aquí y Dios le da lo que yo 20 años he estado orando, Dios se lo da en 20 días. Favor de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta que a los nuevos creyentes, como están en su primer amor, están recién nacidos, el Padre los mira con agrado, los ve así cachetoncitos, gorditos, ¿verdad? Y bonitos, como dicen los pingüinos, gorditos y bonitos, y Él se desborda por el nuevo creyente, le da, le suelta. Así nos pasó a todos. ¿Sí? El favor de Dios está sobre nuestras vidas cada vez que nosotros decidimos obedecerlo. ¿Sí? El favor de Dios viene sobre nuestras vidas. ¿Qué más es el favor de Dios? Cuando Dios da testimonio de ti. Ya no es de que tú des testimonio de Dios, sino que ahora Dios te valida. Dios da testimonio de ti, Dios te respalda. Dios dio testimonio de Abel, que fue justo.
Dios dio testimonio de Enoc, que fue justo, y lo levantó, lo trasladó para que no viera la muerte. Una cosa es que tú des testimonio y otra cosa es que Dios dé testimonio de ti. Ese es el favor de Dios. Cuando Dios testifica y dice: este anda en mis caminos, ¿sí? Este está caminando conmigo, como lo hizo Enoc. En el versículo 11 dice: respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho. Ese es el reconocimiento, es cuando Dios da testimonio. A Dios no se le olvida nada. Si tú has servido a Dios, tú no vas a ser avergonzado. Si tú has servido a Dios 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, no importa cuánto tiempo tú le hayas servido, Él va a dar testimonio de ti, de la obra que tú estás haciendo. Favor de Dios no es cuando tú andas buscando una promesa de Dios, sino es cuando Dios viene y te da una promesa. Dios vino a Sara y le dijo: te voy a dar un hijo. Y Sara se rió, ¿verdad? Porque era grande de edad. Ella tenía el anhelo en su corazón, pero Dios vino y se lo prometió. Ese es el favor de Dios. Favor de Dios es cuando Dios vence a tus enemigos. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero el favor te hace cosechar donde no has sembrado. El favor de Dios te va a dar. Estos jóvenes que están aquí, hoy los que estuvieron aquí en la alabanza, están cosechando cosas que ellos no sembraron, porque alguien más las sembró. Quizá los padres las sembraron y los hijos están cosechando lo que sus padres sembraron. Ese es el favor de Dios. Pero a quienes Dios les va a manifestar su favor. 5 puntos para concluir. ¿Está bien? Ay, apenas. ¿A quienes Dios va a manifestar su favor? A gente, número 1, personas, hombres y mujeres de fe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí y que Él recompensa o es galardonador de los que le buscan. De entrada dice que sin fe ya es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, ya no tienes favor. O sea, dice, es imposible que le agrades a Dios, ¿sí? Si no tienes fe, es imposible que agrades a Dios. Si tú te acercas, tienes tú que creer que cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que creer que ahorita, como dijo Diego en su visión, él dijo, pasábamos y dejábamos sobres y Dios tenía un canasto y tenía una bolsa y tenía una recompensa. Tienes que buscar la recompensa. La fe ve la recompensa. La fe no es positivismo. La fe es que tú has escuchado la palabra de Dios, lo que Dios te está hablando, y tú crees lo que Él te ha hablado, ¿sí? Y entonces tú actúas en base a lo que Dios te dijo. En Hebreos déjeme busco el versículo, pero Hebreos 11, 33 al 35, ahí lo va a ver usted. Dice que por la fe estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Todo hombre y mujer que tiene fe tiene sus ojos puestos en la recompensa. Quizá puede estar tirado ahí
pero al final va a ganar la batalla, se va a levantar creyéndole a Dios que Él le va a dar la victoria. Va a conquistar los reinos, va a conquistar lo que está por delante, va a ir a lugares donde nadie ha ido nunca. Y no estoy hablando solamente de ir a compartir la palabra, estoy hablando de tus dones, estoy hablando de tu llamado, de a dónde Dios te está diciendo: ve, empieza con esto, aprende esto, haz este negocio, emprende aquello. Aquellos hombres y mujeres que escuchan lo que Dios está hablando y creen a Dios van a conquistar reinos, van a sacar fuerzas de debilidad. Donde tú te sientes débil, ahí eres fuerte en el Señor. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que Él se manifiesta, su gloria se manifiesta en nuestras debilidades. Así que Dios quiere gente de fe, que tenga fe, que le crea a Él lo que Él está hablando. Fíjese, Jesús mismo no solamente es que Él tuvo fe, sino que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Él es el autor de la fe, pero no solamente el autor, sino que Él también vino para consumarla. Él también vino para demostrarnos a nosotros cómo era vivir una vida en fe, creyéndole a Dios. La primera cualidad de Ruth es que ella tuvo fe. Cuando su esposo murió, ¿verdad? Cuando Noemí había perdido a sus 2 hijos, había perdido a su esposo, ella le dice una cosa, le dice: tu Dios será mi Dios. Ella tuvo fe en el Dios de Noemí. Ella tuvo fe en ese Dios. Noemí, y ahorita vamos a ver un poco de ella, pero Noemí creía en Dios. Yo no sé qué te lleve a eso. Imagínate, Ruth está ahí, ¿verdad? Viendo todas las tribulaciones que le pasan a su suegra. Se le muere el esposo, se le muere un hijo, se le muere el otro hijo, que es el esposo de ella. Se quedan pobres, no tienen un futuro. Y en medio de todo eso, era el mejor momento para dejarla. En medio de todo eso, ella dice: tu Dios será mi Dios. Es decir, ella había visto y conocido a Dios a través de Noemí. ¿Sí? Ella había conocido a Dios a través de Noemí. Esa fe sorprendió a Dios para decir: esta mujer me agrada. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando tú tienes fe, cuando tú le crees a Dios, Dios dice: este me agrada, porque este cree lo que yo le estoy hablando, cree lo que yo le estoy diciendo, se fortalece en mí, este me agrada, esta mujer me agrada. De igual manera, Dios espera que tú creas en Él y que escuches su voz y le sigas. Número 2, Dios le va a dar su favor a gente fiel. Vivimos ahorita en un mundo donde lo más común es ser infiel, pero Dios va a darle su favor a personas que son fieles. Eso también llama la atención de Dios. Cuando una persona es fiel, Jesús fue fiel al Padre. ¿Sí? Fue tan fiel al Padre que cuando Satanás vino a tentarlo y le entregaba todo por lo que él venía, porque él le dijo: mira, pues yo te doy todos los reinos del mundo, pues a eso viniste, ¿no? Viniste a salvar el mundo, pues yo te los entrego aquí en charola de plata. O sea, no le sufras, Jesús. Pero él le fue fiel a Dios. ¿Sí? Él fue fiel a Dios. Fidelidad implica que soy fiel a una persona, que soy fiel a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, tú decides apartarte del mal. Hay una cosa que el Señor odia y aborrece, y lo dice Proverbios. Dice: los pies que se apresuran a correr al mal. Si tus pies se apresuran a correr al mal, Dios odia eso. Pero una persona que ve el mal y se aparta es fiel. Ve el mal pero se aparta. Cuando tú decides servir a Dios a través de tu llamado, eso es fiel. Cada uno de los que está aquí
tiene un llamado. Dile a tu hermano que está a un lado, dile, tienes un llamado. Dile, Dios te está llamando. Ahora dile, tienes que responder al llamado. ¿Sí? Cuando tú decides responder a su llamado, eso es fidelidad. La fidelidad es el amor que tú tienes por Dios. La fidelidad es el amor que tú tienes por tu cónyuge. Cuando tú eres fiel, tú nunca vas a trabajar en contra de la persona que amas. Nunca vas a buscar trabajar en contra de la persona que amas. Fidelidad es que siempre vas a apoyar a la persona con la que tú hiciste un pacto. Si es en tu matrimonio, tú siempre vas a apoyar a esa persona porque hiciste un pacto. Si Dios ha hecho un pacto contigo y tú has hecho un pacto con Dios, entonces tú te determinas que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, tú vas a seguir diciendo, tú eres mi Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Es más, dígaselo ahí donde está. Dígale a él, Señor, tú eres mi Dios. ¿Sí? Dígaselo con convicción. Tú eres mi Dios. No hay otro Dios fuera de ti. Esa es fidelidad a pesar de las pruebas, de las luchas. Ruth no fue fiel a una mujer rica. Noemí perdió marido, perdió sus hijos, perdió su casa, riquezas, perdió todo. Era el momento oportuno para que Ruth dijera, se lavara las manos. Estaba libre, la ley no la obligaba a seguir con su suegra. Ella incluso le dijo, váyanse, les dijo a las dos nueras, váyanse y vuélvanse a casar porque yo ya no tengo hijos, no tengo nada. Pero Ruth hizo un pacto con ella. Le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Si tú tienes un pacto con Dios de ser fiel hasta el final en seguirlo, en obedecerlo, tú vas a ver la bondad de Dios, tú vas a ver el favor de Dios, que eso es este mes. Este mes que es el mes hebreo de Shevat, es el mes donde el justo resplandece, donde el justo es comparado con este árbol del Salmo 101, ¿verdad? Y dice que el Salmo 101 dice que los justos, ¿verdad?, crecen a las orillas de los ríos y prosperan. Este es un año de recuperación, pero tenemos que entender que Dios nos está llamando a crecer en su carácter. No va a ser automático. Necesitamos nosotros crecer en fidelidad, crecer en fe. Número 3, Dios le muestra su favor a gente que es leal. Hay gente que ama a la persona pero no ama lo que hace. Hay personas que te aman a ti, tus familiares te aman a ti, pero no aman lo que tú haces. ¿Sí? Te aman a ti, pero quieren apartarte de los caminos del Señor. Te quieren a ti, pero no aman lo que tú amas. ¿Sí? Entonces, Jesús fue leal al Padre. Él amaba lo que el Padre hacía. Tanto amaba lo que el Padre hacía que Él no hacía nada por su propia cuenta. Y esto es tan interesante porque la lealtad tiene que ver con eso. La lealtad tiene que ver con honrar. Por ejemplo, en el caso de Dios, honrar a Dios, determinarnos en nuestro corazón. Porque muchas veces en el ministerio tenemos buenas ideas y decimos, ¿sabes qué? Bueno, voy a hacer una iglesia, voy a hacer esto, vamos a hacer este evento, vamos a hacer esta actividad. Y suena noble y parece bonito y en tu mente suena que es lo lógico. Pero nunca le hemos preguntado al Padre ni hemos dicho, Padre, ¿tú estás haciendo eso? Y si Él no lo está haciendo, séle leal a Dios y no lo hagas. Pero si Dios lo está haciendo, entonces hazlo. Porque es como Jesús veía. Ayer tuvimos la clase de los módulos y en los módulos estábamos viendo precisamente eso. Como el hermano David explicaba y decía, cómo Jesús está en el Padre está en Él. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros.
¿verdad? Es una alineación completa y total a la voluntad de Dios. Dios no quiere que andes tú por ahí sin saber qué hacer. Dios no quiere que tú te inventes buenas ideas de lo que tú puedes hacer para Dios. Él ya sabe para qué te diseñó. Él ya tiene un plan trazado para ti. Él ya preparó obras buenas para que tú camines en ellas. Lo que tú tienes que hacer es aprender y decir: Señor, ¿cuáles son las obras que tú quieres que yo haga? Aprender a discernir su voz y decir: esta, ahí entro, en esa entro, y ahí estoy alineado al Padre, y ahí voy a ver prosperar el ministerio que Dios me ha entregado. ¿Sí? Cuando somos leales a Dios, pero también cuando somos leales a personas que son leales a Dios. Ruth fue leal a Noemí porque Noemí era leal a Dios. ¿Sí? Cuando tú eres leal a las personas que son leales a Dios, tú vas a tener favor. ¿Sí? Regreso, hay familiares tuyos que te aman a ti, pero no aman tu compromiso con Dios. Hay familiares tuyos que son fieles a ti como persona, pero no son leales a ti. Son fieles, pero no son leales. Te aman a ti almáticamente, pero no aman lo que tú estás haciendo. No aman lo que el Señor te ha llamado a hacer. ¿Sí? Pero fíjese, vamos a leer Ruth 4 al 15. Una cualidad de las personas leales. Ruth 4:15. Dice: porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama. Y diga conmigo: y es para ti mejor que 7 hijos. Ruth no solamente era fiel, Ruth era leal. Imagínate cómo la compara este versículo a Ruth, que dice que Ruth valía por 7 hijos. No solo amaba a Noemí, pero Ruth trabajaba para Noemí. Su trabajo era tan intenso que equivalía al trabajo de 7 hombres para poder proveer para ella y para la mujer con la que tenía un pacto. O sea, era una mujer trabajadora. ¿Sí? Usted ve personas leales, una cualidad es que son trabajadores, se esfuerzan más allá. Ruth, la gente le reconocía y le decía a Noemí: Ruth te vale por 7 hijos. Porque a veces, ¿cómo están los hijos? Para el quehacer de la casa, para apoyar en la casa, para hacer las cosas de la casa, ¿verdad? Pues no les podemos pedir nada porque pues se enojan, ¿verdad? Pero Dios va a darle su favor a las personas que son leales, a las personas que trabajan. Porque una persona leal, incluso ustedes que están aquí, los que son pastores, tú puedes tener discípulos, quizá puedes tener 20, 30, los que quieras. Pero hay gente que a veces tiene 3 y con 3 hace más. Nosotros lo hemos visto. Nuestro equipo base, creo que somos, ¿cuántas personas? 7. Ajá. 9, creo que 9. 9 personas, ¿verdad? Y con esas 9 personas logramos más que con multitudes y ejércitos, porque no es por espada, es por su Santo Espíritu. Y es porque son personas que han sido trabajadas en su corazón, en su carácter. Es lo que tú vas a ver. Vas a ver una región florecer, como en Matehuala, por ejemplo, porque hay personas que son leales. Ahorita se acaban de bautizar 10 allá en Matehuala, ¿sí? Pero parte de lo que ellos siempre hacen, siempre son leales. Ellos siempre están hablándome: oye, Jairo, ahorita todavía, porque apenas tienen unos pocos años que empezaron, iban a bautizar y yo los notaba así como: ¿y si podemos bautizar nosotros? No me lo dijeron así, pero así parecía. Pues claro que sí.
Ustedes están equipados, cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿Qué impide que la persona sea bautizada? 10 personas se bautizaron, pero porque es una persona que se esfuerza, que trabaja. Hay personas así. Manfred para su trabajo es una persona así. Él vale por 10, por 7 personas en su trabajo, ¿sí? Hay personas que así estamos, ¿verdad? Vemos, decimos, ¿sabes qué? Hay que trabajar. Así tú tienes que ser leal en el lugar donde estás, y por el tiempo que Dios te tenga, tienes que ser leal, tienes que ser trabajador, tienes que esforzarte, que digan, esa persona vale por 3, vale por 2. Y tú lo puedes ver, lo puedes distinguir en los trabajos de manera normal. Ser leal, la gente dice, yo te voy a ser fiel, pero también te voy a ser leal a lo que haces. Los que te aman, yo también los voy a amar. Tus amigos van a ser mis amigos, tus enemigos van a ser mis enemigos. Pero no en un pacto almático, quiero que me entienda. O sea, no nada más porque somos amigos y vamos a hacer este pacto almático, no. Con personas que están verdaderamente teniendo el favor de Dios, como era Noemí. Ruth se acercó a ella porque vio en ella a Dios. Pero esto es lo que dice Isaías 54:15. Fíjate qué tan fiel es Dios y qué tan leal es Dios, que Él dice en Isaías 54:15: si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. En otras versiones dice: si alguno conspira contra ti, yo no me sentaré a la mesa con él. Qué tremendo, qué Dios fiel, qué Dios tan leal. Ese es el favor de Dios. Cuando Dios te respalda, cuando Dios dice: si alguno viene contra ti, yo no me voy a sentar con él. Pero aún Ruth actuaba de la misma manera, ¿verdad? No lo dice ahí la Biblia, pero quiero ahondar en esto, decir, quizá, ¿verdad? Ruth decía: Noemí, quien venga contra ti, yo no voy a participar con esa persona. Y este es un tiempo como esos, en el que tenemos que ser leales a la visión que Dios ha establecido en nuestros corazones. Número 4, la gente que va a obtener el favor de Dios es gente obediente al Espíritu Santo. Gente que es obediente al Espíritu Santo. En Ruth capítulo 3 versículo 5, ella respondió a Noemí y le dijo: haré todo lo que tú me mandes. Ahora dile ahí donde estás con el Señor, dile al Señor: Señor, haré todo lo que tú me mandes. ¿Estás seguro? Porque nuestro día a día tiene que ser de esa manera. Cuando nos levantemos por la mañana, tenemos que decirle al Señor: Señor, haré todo este día lo que tú me mandes. Únicamente, no más, tampoco menos. Pero voy a ser obediente a Él. Esa es la vida en el reino. Lo explicaba ayer el hermano David, que quien no está en esos entrenamientos, pues véngase todos los sábados a las 6 de la tarde. Estamos teniendo entrenamientos con el hermano David Hoskins, ¿verdad? Son ciertos módulos. El entrenamiento, todo el programa se llama Creciendo en el Reino. El primer módulo tiene 8 clases, pero son 12 módulos. Entonces esto se viene con mucho entrenamiento, mucho equipamiento. Jesús fue obediente, era parte de su carácter. Imagínate qué tan obediente fue Jesús, que Él fue obediente hasta la muerte. El Señor nos dice a nosotros: ustedes todavía no han batallado contra el pecado hasta la muerte, pero Jesús sí. Jesús fue obediente hasta la muerte, aun cuando en un momento Él no quería. Él dijo: Señor, mira, yo no quiero, si tú, por favor, si puedes, pasa esta copa de mí. Me cuesta trabajo, mi alma está turbada, me cuesta obedecerte. Pero Él fue obediente y dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada vez que el Espíritu Santo te pide obedecerlo, tu alma se va a resistir. Tu alma no va a querer.
obedecer. Y tú quieres decir: Señor, pasa esta copa de mí. Pero ahí es donde tienes que decir: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Personas que son obedientes al Espíritu Santo. ¿Sí? Los obedientes tienen esta actitud como Cristo, que dice que se humilló a sí mismo para obedecer a Dios, ¿verdad? Él se humilló hasta la muerte de cruz. Pero cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú te humillas, porque eso es, cuando tú haces que tu alma ceda para obedecer a Dios, tú te estás humillando ante Dios. Tú estás diciendo: Señor, no quiero hacerlo, pero yo sé que tú eres más inteligente que yo. Entonces yo me voy a humillar. Pero cuando tú te humillas, tú vas a ser exaltado. ¿Sí? Jesús se humilló hasta la muerte de cruz y Dios lo exaltó a lo sumo. Un favorito de Dios. ¿Recuerda cómo empezamos? Dios no hace acepción de personas, pero tiene favoritos. ¿Sí? Dios nos va a dar las mismas oportunidades a todos, pero Él le va a dar su favor a aquellos que empiezan a crecer en el carácter de Cristo. Número 5. Personas, hombres y mujeres que sirven de manera extraordinaria. Ruth capítulo 2 versículo 7 dice: y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. ¿Cuántos trabajan de esa manera? Hay gente que trabaja así, sin descansar un momento. Un servicio extraordinario. Por eso valía por 7, ¿no? Porque estaba pensando, su mente estaba pensando, enfocada en el trabajo. Y es que eso es, las personas diligentes van a prosperar. Son principios del reino. Esta mujer trabajaba desde la mañana sin descansar ni un momento. Atendía una cosa, atendía otra, atendía acá, atendía allá. Veía, ¿verdad? Estaba involucrada, tenía una visión. Nadie puede servir a Dios. Si tú sirves a Dios de manera extraordinaria, no vas a pasar desapercibido por Dios. Él te va a reconocer. Yo no sé si tú sabes eso, pero cuando Dios te habla y te dice: reconozco tu esfuerzo, reconozco el trabajo que estás haciendo para mí. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Amén. Yo creo que hay muchos aquí que lo van a escuchar hoy, ver la remuneración de parte del Señor. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios no se queda con nada de lo que tú le sirvas. Puede ser que los hombres no te hayan recompensado, puede ser que las personas no te hayan recompensado, pero si tú estás sirviendo a Dios de manera extraordinaria, a Él no le pasa desapercibido. Él no va a ser injusto para decir: este déjalo fuera, que a este no se le pague su tiempo extra, que a este no se le pague lo que ha hecho. Dios no es injusto para olvidar el trabajo que tú haces en el reino. No es injusto. Así que este tiempo ten cuidado con el que es negativo, ten cuidado con el que es envidioso, ten cuidado con el que es codicioso, ten cuidado con el que tiene una ambición personal, ten cuidado con el que es tacaño y con el que te va a decir: ¿para qué das? No des. Ten cuidado con todos esos, porque todos esos, ¿qué crees? No sirven de manera extraordinaria, ¿verdad? Jesús mostró una manera extraordinaria de servir. Él vino y lavó los pies de sus discípulos. Él le dijo a sus discípulos: si tú quieres ser el mayor,
No seas como los gentiles que se enseñorean de la gente. Pero si tú quieres ser el mayor, tú tienes que ser el siervo de todos. Imagínate esto, quiero que pienses un momento esto. Quiero que pienses que tú estás en un trabajo y ahí donde tú trabajas, no sé, mandan al hijo del dueño contigo. ¿Cómo lo vas a tratar? A ver, dígame. ¿Bien? ¿Como a tu hijo? No, dice no. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a tratar bien? Porque es el hijo, ¿verdad? Mira, voltea a ver allá a un lado y voltea a ver a tus hijos. Esos son hijos del Rey de Reyes. ¿Y cómo los tratas? Porque si quieres ser el mayor, tienes que ser el siervo de todos estos. Y tienes que verlos como el hijo del rey. Si tú tratas mal al hijo del rey, ¿qué crees que te va a hacer el rey? Si tú te enseñoreas por encima de ellos, si tú los denigras como líder, como pastor, si tú los controlas, si tú los quieres manipular, si tú los quieres tener como esclavos, ¿qué crees que va a hacer el rey? ¿Qué crees que haría tu patrón si hicieras eso con su hijo o su hija? Despedido. ¿Sí? No pasa. Pero no tenemos esa mentalidad para todos los hijos de Dios. Y esa es la manera que nosotros como líderes tenemos que ver a las ovejas. El que tiene una ambición personal ve en esto y dice: ah, mira, voy a usar a todos estos para yo subirme en este pedestal y yo hacer aquí mi ministerio, ¿verdad? No, es la manera equivocada. Esa es la manera errónea. Esa no es la manera extraordinaria que Jesús les enseñó a sus discípulos. Él dijo: si tú quieres ser el mayor en el reino de los cielos, tienes que hacerte siervo de todos. Tienes que servirlos a todos con tus dones. Si es liderazgo, liderando, pero con el corazón de Dios. Ruth llegó al campo de Booz ni siquiera como una empleada, porque ni siquiera entraba dentro de los trabajadores. Los trabajadores iban cosechando y ella iba recogiendo las sobras, lo que quedaba. Ruth llegó al campo de Booz como una viuda completamente quebrada. No tenía esposo, no tenía futuro, no tenía nada. Solamente podía recoger las sobras de los trabajadores. No le alcanzaba ni siquiera para ser empleado. Mira, Ruth 4:11 dice: y dijeron los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea. Nadie se lo esperaba, quizá ni Ruth sabía. Ella se sentía menor que una criada delante de Booz. Pero esa viuda que estaba quebrada llegó a ser de un día para otro la dueña del campo. Favor y gracia inmerecidas. El favor de Dios. Cuando tú muestras estas cualidades de carácter en tu vida, el favor de Dios viene. Y Ruth fue una mujer que no podía tener hijos, pero cuando estos ancianos que están aquí a la puerta y son testigos, ahí en Ruth 4:11, le sueltan esta bendición y le dicen: Dios te haga como a Raquel y a Lea. Yo creo que ahí
la bendición de Dios vino y al poco tiempo ella quedó embarazada, porque le fue soltada una palabra de bendición, le fue soltado favor. Ruth nunca tuvo hijos, pero le soltaron esta palabra de bendición. Así es como termina el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 20 al 22. Fíjense: Abinadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, hijo de Ruth. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, y de la línea de David viene el Señor Jesucristo. Una mujer que ni era del pueblo de Israel, pero que creyó y tuvo fe, fue fiel, fue leal, ¿sí? Fue obediente, sirvió de manera extraordinaria. De repente se coló en la genealogía de Jesús. De ella proviene esa línea, ¿verdad?, donde Jesús nació por la parte humana, hablando de esa manera. Cuando tú hayas favor de Dios, todo lo que sale de tu vientre, ¿verdad?, todo lo que sale de tu vientre, todos tus hijos, Dios los va a usar para cambiar la historia. Y ya lo está haciendo. Ya ha habido padres que son entendidos y entienden que tenemos que equipar las siguientes generaciones. Entendemos que ya no se trata de mí, de mi ministerio, ahora se trata de cómo equipar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio, para que nuestros hijos se levanten en el poder de Cristo, para nosotros poderlos guiar. Dios quiere desatar en este tiempo el favor de Él.